Vam tenir al programa Juan Antonio Bayona, que ens presentava la seva última pel·lícula, La Sociedad de la Nieve. Avui podem parlar amb un dels supervivents d'aquell accident. Van passar 71 dies fins que van poder ser rescatats. I podem saludar a Daniel Fernández Strauch. Buenos días y gracias por acompañarnos, Daniel. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Claro, ahora una vez visto el resultado de la película, ¿cómo se acerca uno a la realidad que tuvieron que vivir? Es la realidad total, está muy bien logrado, digo. Hasta ahora no habíamos tenido ninguna película que mostrara realmente lo que nos pasó y cómo pasamos esos 72 días. Y evidentemente son 72 días que parece poco, pero es muchísimo. Y mostrarlo en 2 horas y 20 es difícil. O sea que considero que lo fundamental está y además está muy bien hecho, con mucho respeto. Y aparte, lo otro bueno que tiene esta película es que participamos los 45 que estábamos en el avión, no los 16 que nos salvamos solamente, como pasó en las películas anteriores. ¿Cómo fue esta participación, Daniel? ¿Cómo fue la participación de quién? ¿De los actores nuestros? Sí, claro, sí. También su colaboración con Juan Antonio Bayona, hasta qué punto habló con ustedes, la proyección de la película después, el contacto que tuvieron con el director. Me voy a quedar acá. Y esta historia, yo les diría que arranca en el 2008, Vamos a rodar, señores. cuando fuimos con Bierzi a España a presentar el libro La Sociedad de la Nieve en la Feria del Libro de Madrid. Sí. Y ahí Bayona compra el libro y se entusiasma con la historia, y bueno, y ahí empieza todo esto que culminó ahora con esta excelente película. Y Daniel, el contacto mío, digo, sí. No, perdone, diga. No, te digo que mi contacto con Bayona fue permanente. Digo, al principio él se reunió con todos nosotros y después, cuando empezaron a filmar, estaba Bierzi, que es el autor del libro y además es coproductor de la película, trabajando con él, y me llamaban prácticamente todos los días para consultarme detalles. Digo, porque Bayona es muy detallista y quiere que todo sea real y cómo fue y dónde estaba sentado y cómo se movía y que esto. Y bueno, se logró esto que para mí es fabuloso. Una cosa es la colaboración, esas preguntas que usted va respondiendo de cómo sucedieron los hechos, y la otra es aquel día en que ustedes tienen la oportunidad de ver por primera vez ya la película. ¿Dónde fue esta sesión? ¿Cómo fue? ¿Y cuáles fueron, claro, imagino, las emociones a flor de piel en aquel momento, ¿no, Daniel? Nosotros la película, bueno, fuimos viendo pedazos de filmaciones hasta que al final vimos la película terminada sin los efectos especiales y sin la música, y bueno, ahí nos encantó. Y después, cuando ya la vimos terminada, hicimos una sesión con los sobrevivientes, después hubo otra con los sobrevivientes y nuestros familiares, y después hubo una tercera que fue con los sobrevivientes, algunos familiares de los sobrevivientes y todos los familiares de los que no volvieron. Y esa función fue algo impresionante, digo, porque ahí fue como un cierre de la historia para todas esas familias de los que no volvieron, y terminamos todos en un abrazo llorando de emoción. Digo, fue algo brutal esa función que vimos con los que no volvieron. Lo imagino. Que esta película usted la destacaba especialmente. ¿Qué es la diferencia de las otras que se han hecho sobre el accidente? No te entendí la pregunta. Sí, no, ¿qué diferencia esta película de las otras películas y de las otras obras que se han hecho sobre el accidente? No, el realismo y que fue tal cual, digo, está muy bien hecho todo. Los momentos cruciales, como son el accidente, la luz y el rescate después en los helicópteros, están muy bien logrados, digo, está muy bien hecho, muy bien. Digo, yo creo que la gente que ve la película se va a sentir como nos sentimos nosotros, ahí en la nieve,
4.000 metros de altura, con 30 grados bajo cero, y bueno, todo lo que tuvimos que pasar. Yo cuando la veo, la película, me siento de vuelta sentado dentro del avión y me impacta. La verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien logrado. Daniel, cuando supe que le podría entrevistar, pensaba, ¿ha habido algún día de su vida, después del accidente, en que usted no haya recordado aquel día? No, lo recuerdo cuando lo cuento, no es algo que tenga en la cabeza caminando permanentemente. Digo, yo cuando estaba en la montaña quería volver con mi familia y lo logré, y cuando volví a mi casa estaba todo como antes, y bueno, y retomé mi vida normal. Y, y después me di cuenta de que contar esta historia ayudaba a mucha gente, y bueno, por eso empecé a dar charlas, y no es algo que lo tenga en la cabeza siempre, digo. Ya. Bueno, ahora seguro que se le hace muy presente a raíz de la proyección de la película, en una película en la que se entra mucho en las dudas, los conflictos psicológicos, los debates, digamos, de tipo moral ante esa situación tan difícil de tener que alimentarse de los cuerpos de los compañeros. ¿La película es fiel a la realidad que usted tuvo que vivir? Sí, sí, es la realidad, digo. Está hecho con mucha altura, está muy cuidado todo eso, porque Bayona en ese sentido demostró una sensibilidad muy especial, y y sí, es lo que vivimos, y cómo lo vivimos y cómo lo resolvimos, y creo que, bueno, no sé qué más agregar a lo que ya dije Sí, esta película. es que es una película muy interesante en relación al debate de la supervivencia, ¿no? En definitiva, o sea, a usted, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le dio fuerzas para ser una de las personas encargadas en ese momento límite de proveer de alimento a los demás compañeros y decir, pues lo voy a hacer yo? Lo voy a hacer yo porque hemos de continuar sobreviviendo y lo hemos de intentar y no perder la esperanza. ¿Cómo recuerda aquel momento? No, nosotros, el día 10, cuando escuchamos en la radio la noticia de que se había suspendido la búsqueda y que nos daban por muertos, para mí fue una muy buena noticia, porque hasta ese día, esos primeros 10 días, habían algunos, los mayores, que estábamos convencidos que no nos había visto ese avión que pasó por encima nuestro, y y que, bueno, dependíamos de nosotros mismos, teníamos que buscar la manera de salir, y a partir de ese momento es cuando se arma un equipo, y dejamos de ser personas que estaban esperando que nos fueran a buscar a personas que pasamos a pensar cómo íbamos a hacer para poder salir de ahí. Y bueno, y ahí nos organizamos y lo logramos. Y el hecho de que yo tuviera que cumplir esa función de cortar los cuerpos y demás, digo, bueno, yo era el mayor de todos ellos. Estaba Javier Metol, que era el mayor, pero no pertenecía al grupo Javier. Tenía 10 años más que yo, y yo tenía 26 años y Javier 36. Pero además yo tenía la ventaja de que éramos tres primos, y éramos tres primos muy unidos, entonces cuando alguno caía, los otros lo levantaban, y bueno, y ahí se armó una especie de liderazgo compartido entre los tres, donde se tomaron las resoluciones más importantes, y bueno, y el tema era mantener la esperanza de todo el grupo, digo, todos dependíamos de todos, y eso lo tenía clarísimo el grupo, digo, de que ninguno se iba a poder salvar solo, sino que todos dependíamos de todos. Y bueno, otro factor muy importante que hubo en ese grupo fue la confianza en el otro, digo, ahí no había necesidad de estarle diciendo tenés que hacer esto, o lo hiciste, cómo lo hiciste, sino que sabíamos que ese que tenía que hacer eso lo iba a hacer, y lo iba a hacer bien. Y se daban cosas como por ejemplo de que alguien que tenía que hacer una tarea, que si la hacía bien o regular o mal, nadie se iba a dar cuenta, y él se daba cuenta que no la había hecho bien, y de noche cuando nos juntábamos ahí en el fuselaje,
nos pedía disculpas y nos decía que no había cumplido como debía y que al otro día iba a ser el doble. Digo, eso solamente lo vi en la montaña. Madre mía. En un momento de la película, el guión dice que ustedes ayudaban a contener la locura de los que comen. Por su experiencia, ¿cómo es la lucha mental para desvincular el alimento del cuerpo humano? Que cuando uno ve la película y se intenta poner en su piel, es que eso es una situación durísima. Daniel. Y bueno, era lo único que teníamos, digo, nosotros ahí nos dimos cuenta que si no hacíamos eso iba a ser un suicidio colectivo, nos íbamos a morir y además teníamos que tomar la resolución. El primer cuerpo se cortó en el día 8, digo, estuvimos 8 días sin nada. Porque cuando hablan de los alimentos que había en el avión, eran unas tabletas de chocolate y 4 o 5 galletitas y nada más, digo, no teníamos nada para comer. La ración al principio era un cuadradito de chocolate, una chupadita de pasta de diente, de postres y nada más. Y bueno, eso se acabó y ahí tuvimos que tomar esa decisión, la tomamos y bueno, al principio fue muy duro y al final uno se va acostumbrando y termina tomando eso como normal, digo, que los cuerpos eran comida y punto. Hay otro momento muy emocional en la película cuando se nos muestra cómo uno de sus compañeros, Numa, entrega su cuerpo a otro para que los demás sobrevivan y puedan volver a casa. Esto es otro, ¿no? ¿Cómo se acepta psicológicamente esa situación? No, nosotros... esa generosidad también. Cuando había un grupo que no estaba de acuerdo y decía que hasta no tener una certeza total y absoluta de que no nos habían visto, no iban a comer. Y el tema es que, bueno, eso fue el día 8, ahí resolvimos cortar ese primer cuerpo. Y después en el día 10 escuchamos en la noticia, en la radio esa que tuvimos ahí, que dio esa noticia, hoy se suspende la búsqueda del avión uruguayo, ahí estaba la certeza. Y ahí todos nos tomamos de la mano, nosotros lo llamamos pacto de vida, digo, nos tomamos de la mano y nos juramos mutuamente de que si yo me moría iban a usar mi cuerpo y viceversa, y bueno, fue como que estuviéramos solicitando, porque una de las cosas que se discutió era que los cuerpos de los que estaban muertos y no se le había pedido autorización para usarlos, era algo medio absurdo, pero bueno, con eso quisimos de jurarnos mutuamente de que iban a usar nuestros cuerpos, creímos que ese tema que había quedado saldado. Claro, en alguna ocasión usted llegó a pensar, ¿qué pasa si yo me quedo el último? Viendo la película lo iba pensando yo, pensaba, ostras, la sensación de decir, qué horror si se van muriendo mis compañeros y finalmente te quedas tú solo allí. No sé si ese pensamiento le vino a la cabeza en algún momento. No, nunca me vino a la cabeza. Sabíamos que íbamos a salir y armamos ese... Nosotros seleccionamos, no podíamos seleccionar gente para que fueran expedicionarios, sino que tenían que ser voluntarios y evidentemente nosotros necesitábamos gente que estuviera jugando en ese momento al rugby, que tuvieran buen estado físico y además lo fundamental era el estado mental, digo, de que no se entregara, de que tuviera fortaleza mental. Y se anotaron 8 y de esos 8 quedaron esos 3 que salieron al final, pero nosotros confiábamos ciegamente en que iban a llegar. Daniel, ¿cómo le ha marcado, ya para terminar, esta experiencia? No sé hasta qué punto uno puede pensar, claro, uno vive una situación límite como la que usted vivió y uno después ya, si sobrevive a eso, tiene la sensación de que ha de poder con todo. ¿Cómo le ha marcado eso en los distintos avatares de su vida? No te entendí la última parte. No, que cómo le ha marcado esa fortaleza, ¿no? Esa fortaleza que seguro que le dio esa experiencia tan límite, ¿cómo le ha marcado luego para superar otros avatares de la vida, situaciones complicadas que usted ha tenido que vivir? Sí, entendí, digo. Mira, 2 cosas. Una,
yo estaba convencido que morirse era horrible y que morir asfixiado era mucho peor. Y bueno, cuando la luz estuve ahí a un pelito de no volver a la vida, y me di cuenta que morirme en ese momento de que me estoy yendo fue un momento muy espiritual grandioso, en el que nunca lo pensé que lo iba a tener. Y bueno, y ahí me di cuenta que morir era bárbaro. Y bueno, y justamente era mucho más fácil dejarse morir que seguir viviendo. Seguíamos viviendo justamente por el hecho de que teníamos que volver a nuestras familias que nos daban por muertos y decirles, no, acá estamos vivos. Que si pudo más el sentido de vivir y seguir en el infierno que dejarnos morir. Y bueno, eso me ayudó durante toda la vida, evidentemente, digo, ya a no tenerle miedo a la muerte, a saber que lo que consideramos a veces imposible no es imposible, sino que es difícil solamente, y bueno, y así encaré mi vida de ahí en más, ¿no? Armando un buen equipo de trabajo y teniendo mucha fe, que la fe es la que genera la esperanza y sin esperanza no se puede vivir. Y tanto que no. Daniel Fernández Strauss, le agradecemos muchísimo su tiempo, que haya podido estar hoy con nosotros en el Tot es Mou de TV3, contándonos su experiencia límite en la tragedia de los Andes y también su valoración de esta fantástica película de Juan Antonio Bayona. Un abrazo fuertísimo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y quedo a las órdenes para que me llamen y me consulten cuando tengan necesidad. Gracias, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Impressionant aquest testimoni del Daniel. Tots hem vist recentment la pel·lícula, tots hem tornat a viure l'impacte. Alguns de nosaltres també havíem llegit el llibre en el seu moment i ja ens va impactar moltíssim, i després escoltar-lo amb ell que estava allà, ell que després ha pogut parlar amb Juan Antonio Bayona per plasmar en aquesta pel·lícula Sociedad de la Nieve tot el que després hem pogut veure. No, és veritat, la pel·li està, si no l'heu vista, que suposo que a aquestes alçades ja molta gent ja l'ha vist, és superrecomanable, sobretot també per una cosa que ell deia, que és la primera vegada que es veu el punt de vista no només dels supervivents, sinó de totes les persones que també dels que van morir. I jo em quedo amb una idea, que és, després d'haver tot el recorregut, aquests 70 dies, totes les vicissituds, que lliguen molt precisament amb el títol, la idea de la societat. És a dir, ells sobreviuen perquè estableixen una forma d'organització a partir de les seves diferents habilitats, i és una forma d'organització, al final, cooperativa, diguem-ne, en què uns assumeixen algunes tasques que d'altres no són capaços i d'altres assumeixen altres tasques. Aquesta capacitat d'organitzar-se jo crec que és el que diu molt de l'espècie humana, i d'organitzar-se amb aconseguir unes finalitats, que en aquest cas és la finalitat de la supervivència i arribant als fets més extrems. Les ironies de la vida és que això crec que a la pel·lícula no s'explica, però que si en comptes de sortir a caminar en la direcció que van anar haguessin anat en la direcció contrària, a 21 quilòmetres hi havia les ruïnes d'un hotel on haurien pogut aixoplugar-se mínimament. Bé,